dándose. Y uno dice, ¿qué pasa en el caso? Bueno, imagínense ustedes, de que tuviera una hemorragia, ¿qué hacer? Hoy está con nosotros el doctor Marco Mora, a quien le damos la bienvenida. Un placer tenerlo en casa. Muy buenos días, don Marco. Patricia, un gran placer. Qué bueno verlo, doctor. Feliz año Igualmente. desde ya. Doctor, cuéntenos primero, ¿por qué verdaderamente es importante coagular bien? ¿Qué pregunta más difícil? Coagular. Cuando hablamos de coagulación, los médicos hablamos de una cosa que se llama hemostasia, porque hay una parte que coagula y otra parte que no coagula. Entonces tiene que haber un equilibrio perfecto, porque en el momento que sea necesario tiene que entrar la parte que coagula. Cuando hay una herida, se rompe un vaso, entonces tiene que estar de predominio la parte que coagula. Entonces es un equilibrio. Es como un milagro que sucede en nuestro organismo a cada instante, porque eso está regulado minuto a minuto. Ahora, ¿qué pasa? Y quizá ayudándonos con esta pantalla, ¿verdad? ¿Cómo entender qué es un paciente anticoagulado? Muy bien. Un paciente que está anticoagulado es uno que se le retarda la coagulación. Es un paciente que ha estado sometido a más coagulación de la cuenta, que ha hecho trombos. Trombo quiere decir coágulo. Y por lo tanto necesitamos que no nos haga más trombos. Cada vez que hay un trombo, si se va a una arteria cerebral, nos tapa la circulación cerebral y se produce un derrame cerebral. Si es en el corazón, se produce un infarto cardíaco. Si es en las piernas, se produce una isquemia en las piernas, en el intestino, en el hígado, en la retina, en todas partes. Entonces necesitamos, si una persona por alguna razón, porque hay muchas causas que producen que la sangre se vaya del lado de coagulación, entonces necesitamos anticoagularlo. Quizá para entender un poquito, doctor, ¿cuáles son esas causas, verdad, que realmente producen que coagulemos mucho? Claro. Tenemos que enumerar las causas. La obesidad es una de ellas, el cigarrillo es uno de ellos, el azúcar, la diabetes que no está bien controlada, las enfermedades como algunos tipos de cáncer provocan que el paciente esté más vulnerable. Hay estados de extrema reposo o extrema falta de ejercicio, que la sangre se va como poniendo un poco lenta. Personas encamadas tienen más tendencia a hacer trombosis. Ahora, doctor, ¿hay signos de alerta que nos indiquen que está pasando algo parecido? Bueno, un signo de alerta lo tuvo la pantalla porque se fue a negro, ¿verdad? Algo debe estar pasando. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo cuando verdaderamente, o cómo darnos cuenta? Perfecto. El tema de los avisos, podemos hablar de un tema que es que se va la visión. Se va la visión por un instante. Por ejemplo, se ha tapado la arteria central de la retina y puede ser que ese sea un importante aviso. El dolor en las extremidades, el dolor de cabeza, desde luego, y una gran cantidad de signos que son muy ocultos y que ya requieren un estudio más a fondo por parte del médico. Ahora, doctor, cuando se toma la decisión, ¿verdad?, de anticoagular a un paciente, ¿este tratamiento pensaríamos que ya es de por vida o por un tiempo definido? Eso hay que ir controlando, en primer lugar, qué tan anticoagulado queremos al paciente, si hay algunos exámenes que nos puedan demostrar que ya no hay coágulos. Por ejemplo, la persona que tiene una trombosis venosa profunda, que es la persona que está encamada y que hace un trombo a lo largo de la pierna y que con mucha facilidad puede irse al pulmón. Entonces hay formas de saber que ya ese trombo, ese coágulo, ya se deshizo, entonces podemos bajar la dosis y estar vigilando que el paciente para que no tenga el riesgo de tener que ese trombo viaje y se convierta en una embolia. Un émbolo
que viaje al pulmón o que viaje al corazón, entonces produzca situaciones gravísimas, algunas veces mortales. Híjole. Ahora, ¿qué cuidado debe de tener una persona anticoagulada, por ejemplo, cuando va a una cita con el odontólogo o a lo mejor tiene que operarse de cualquier otra cosa e ir para una sala de cirugía? ¿Qué prevención hay que tener con respecto a esto? Muy bien, hay algunos estados, de anticoagulación que se deben interrumpir. Una mujer que se lleva a hacer, por ejemplo, un legrado, o se la lleva a hacer una histerectomía, o se lleva a hacer una cirugía grande, es preferible suspender la anticoagulación unas horas o un par de días mientras pasa la cirugía, se recupera y se vuelve a iniciar otra vez. Hay algunos procedimientos menores, como extracción por ejemplo, de una muela, de un diente, que a lo mejor no va a necesitar interrumpir completamente. Pero el médico, el odontólogo, pues necesitan tener esa precaución. Y hay que siempre informarlo, ¿verdad? Necesarísimo. Siempre. Ahora, doctor, quizá yo no sé si esto es un mito, una realidad, pero cuando uno está anticoagulado, de repente uno dice, ¿será que estoy haciendo oficio? Estoy cortando, ¿verdad? El chilito dulce, o me voy para el jardín y me corto, o se me mete una espina. ¿Eso quiere decir que voy a sangrar mucho más que cualquier otra persona? Va a sangrar más. Pero si son heridas pequeñas, la presión siempre va a ayudar. La presión con una gasa, irse rápido a emergencias, con la herida así, apretada, ¿verdad? Heridas ya más grandes, ojalá un torniquete, una manta que pueda apretar fuertemente y parar el sangrado, mientras un médico la puede ver. Y a eso iba. ¿En qué momento una situación de esas que podría parecer cotidiana, casera, que pase a más, uno debería recurrir a ayuda, digamos, en un hospital, en un EVAI, cerca a la casa? Si ya heridas que son un poco más grandes, es preferible siempre irse a un médico, siempre tapándose, haciéndose presión y ver qué dice el médico, si se le encuentra que requiere sutura o que requiere un traslado a un hospital, ya situaciones un poco más delicadas. Más complicadas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con los medicamentos en general? Los medicamentos, por ejemplo, un antiinflamatorio, qué sé yo, de los miles que hay, ¿podría alguno interferir con el anticoagulante que estoy tomando? Hay algunos que sí, la verdad, muy pocos. Porque en realidad el médico que vigila a un paciente anticoagulado, le está haciendo un examen de laboratorio regularmente. Entonces está viendo qué tan anticoagulado y si hay aumento o disminución. Y eso es lo que le va a decir si el paciente hay que vigilar otras medicaciones o hay que bajar la dosis del anticoagulante o mejorar la dosis. Doctor, Yami nos está preguntando de qué cuidados debería de tener un paciente que tiene un aneurisma en la aorta, me imagino que al nivel estomacal. Esas son situaciones muy serias. ¿Cómo no? Mi padre tuvo un aneurisma en la aorta y fue muy peligroso. Yo le puedo decir que yo he tenido pacientes que han durado años con su aneurisma en la aorta, queditita ahí. Preferible si no está desgarrada, si no está con una fuga de sangre, preferible que esté ahí queditita, que diga el especialista vascular si esa persona necesita una cirugía. Son cirugías muy grandes, esos aneurismas son muy grandes, las cirugías sangran muchísimo, entonces son situaciones serias. Hay que mantenerse chequeado, ¿verdad? El crecimiento entonces, para tener cuidado. Tefi nos está preguntando por el síndrome, yo voy a leerlo como fosfolítico. Antifosfolítico, exactamente. ¿Qué cuidado debe de tener, Tefi? Sí, le puedo decir que esa es una situación preferiblemente que la vigile el hematólogo. Hematólogo. Es una situación ya un poco más complicada, que está más llena de detalles y requiere una vigilancia por un especialista. Tenemos a Isabel que nos está escribiendo y nos dice que la hija tiene el síndrome de von Willebrand y siempre está con hematomas y después del COVID se le ha complicado más. Sí, se le ha complicado. Sí. Normalmente es una situación congénita familiar. Entonces, este factor, que es uno de los tantos factores que participan en la coagulación, puede que esté poco bajo.
Entonces, aquella persona tiene una tendencia a sangrar más fácilmente. Entonces, lo mismo, son enfermedades difíciles, poco frecuentes, que sí requieren el cuidado del hematólogo. ¿Qué papel juega la vitamina K, por ejemplo, en todo esto, doctor? ¿Puede ser verdaderamente un aliado para nosotros? Claro, sí, la vitamina K la podemos ver cada vez que nos presentan un diagrama de todo lo que sucede durante la coagulación. Ahí se encuentra la vitamina K. Ajá. La vitamina K es uno de los factores importantísimos. Entonces, el paciente que está anticoagulado, se le limita la cantidad de vitamina K. Más bien, no tanto. No coma mucho verde, no coma mucho pepino, no coma mucha lechuga. ¿Por qué? Porque queremos anticoagularlo. Así que sí, va a depender de que queremos que coagule o que no coagule. Ahora, May también nos está preguntando y nos dice que sufrió de ACV, ella. Ajá, y entonces que con 35 años estuvo frente a este panorama y le están enviando ahora anticoagulantes de manera preventiva. ¿Cuál es su criterio? Y además se le suma que le están indicando que ella tiene el nivel de la vitamina F bastante baja. Ajá, bueno, esas siglas... ¿ACV? Me parece que es accidente cerebrovascular. Debe ser, claro. ajá, periférico vascular. Accidente vascular cerebral. Sí, un derrame cerebral para nosotros derrame. Los que no conocemos. Perfecto. Exacto. Estas personas, si ha sido trombo, ajá. porque hay otras variedades de accidente, que es simplemente una hemorragia. Claro, claro. Se establece una hemorragia en el cerebro. El tipo que le dio a ella es que viajó un trombo, se alojó una arteria y le produjo un infarto cerebral. Claro que la tienen posiblemente anticoagulada porque el trombo, el coágulo, posiblemente vino del corazón. Entonces el corazón, al tener ciertas arritmias, producen coágulos y hay que tener esa persona anticoagulada para evitar que se formen más coágulos y se produzcan más eventos. Bien, doctor, de verdad que la máquina de nuestro organismo es compleja y maravillosa a la vez, ¿verdad? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.